Muy buenos días, mi nombre es Iván Andrés Martínez Zapata, soy docente de la Universidad Católica Luis Amigó e investigador del grupo Comprender de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. De antemano, le agradezco a la Corporación Universitaria Uniremington, a la Dirección de Humanidades, en especial los profesores Gerson Calle y Diego Campo, bajo la dirección de Octavio Toro, por haberme convidado a esta participación de este encuentro académico en la Cátedra de Desarrollo Humano. El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la elaboración de un excelente trabajo de grado. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes y de igual manera sea de carácter formativo. Cuando estamos hablando de la importancia de realizar un excelente trabajo de grado, vemos que es fundamental que todo profesional tenga los elementos necesarios para que su formación sea la más adecuada y pueda tener unas habilidades profesionales y personales que le permitan presentarse en un futuro como un profesional capacitado y que además de poseer unos conocimientos conceptuales, tenga la habilidad para desarrollar unas capacidades investigativas que le permiten focalizar la dirección de trabajos y orientaciones estratégicas que le permiten tomar decisiones de la manera más adecuada. Es por ello que cuando una persona realiza un trabajo de grado, es fundamental que el profesional que se está formando lo tome con la decisión clara de hacerlo no solamente por el cumplimiento de un requisito académico, sino por todas las ventajas y las posibilidades que va a tener a lo largo de la construcción de todo su proyecto formativo y todas las posibilidades que le va a generar en el futuro de mediano plazo y largo plazo por haber desarrollado este tipo de habilidades que trae consigo. Cuando nosotros nos preguntamos por qué se debe realizar un trabajo de grado, podríamos enunciar algunas ideas importantes que nos dan claridad sobre lo que se puede presentar o sobre lo que los argumentos de peso que podrían decir cuáles son las ventajas de este proceso de formación al final de la carrera. Podríamos decir que al inicio de la formación es el inicio de una formación completa en el ámbito académico, investigativo y profesional. Cuando hablamos de este aspecto, estamos teniendo en cuenta de que el profesional que se está formando en investigación no solamente requiere de unas competencias que le permiten desenvolverse, sino que cuando usted está realizando un trabajo de grado está incursionando en el mundo académico, está obviamente desarrollando esas habilidades investigativas y eso le permite a usted como profesional articularlas para su desempeño laboral en el futuro o incluso continuar en ese proceso de investigación de mediano y largo plazo que le generan a usted la capacidad para poder entonces desenvolverse en escenarios complejos donde ya la reflexión y la acción se articulan de una manera coherente y contundente para tomar las mejores decisiones. Otra idea que nos dice por qué debemos realizar un trabajo de grado es básicamente porque entonces las competencias investigativas son uno de los dolores de cabeza que muchas veces tienen los estudiantes y en general independiente del nivel de formación, porque es una de las competencias que requiere mayor trabajo, por ejemplo, el ejercicio de la lectura continuada, el ejercicio de trabajar, de escribir constantemente, de revisar ideas son elementos que a veces generan confusión y un poco de angustia o un poco de desasosiego, pero lo que hace es todo el ejercicio contrario. A la medida en que tú vas profundizando y te vas volviendo cada vez más diestro en el proceso de leer información, de trabajarla, de leerla, de sintetizarla, eres capaz de comprender conceptualmente una situación y que a partir de las realidades, por ejemplo, de la práctica, eres capaz de sintetizar mucho mejor todo un proceso de información que te ayudaría entonces a determinar, por ejemplo, pautas de trabajo y que le ayudaría, por ejemplo, al desarrollo de tu entorno profesional.
Entonces esas competencias investigativas son supremamente útiles porque entonces no solamente lo vas a utilizar para desarrollar un trabajo, sino que te puede beneficiar en el mundo laboral en donde te estés desempeñando, en la producción o en la realización de proyectos. Otro elemento que se podría justificar del por qué desarrollar o por qué realizar un trabajo de grado se desarrolla la habilidad de planear y desarrollar nuevos proyectos porque efectivamente es cuando usted es capaz de partir de lo general a lo particular, eres capaz de entonces empezar a darle un orden sistemático a todos los procesos y por ende, entonces cuando te planteen un proyecto, serás capaz de formularlo de una manera adecuada, clara, contundente y que a partir de ahí se podrá realizar todo un proceso concreto, que es lo que por lo general se le solicita, que cualquier profesional tenga un dominio sobre las acciones que está realizando, el por qué las está realizando y cómo las va a realizar en el paso del tiempo, del tiempo que se va a desarrollar y la viabilidad del mismo. Entonces, esto es otro de los elementos que ayudaría de enorme forma a que entonces usted como profesional pueda fortalecer esa competencia. Y sabemos de antemano que en cualquier área del conocimiento, el desarrollo de proyectos es fundamental porque es lo que permite entonces incentivar acciones concretas, direccionadas y obviamente partiendo desde una necesidad sentida. También podemos decir que permite desarrollar proyectos a mediano y largo plazo desde la concepción más clara de la planificación. Cuando tú ya empiezas a realizar un trabajo de grado, vemos que entonces empiezas a tener un pensamiento de una manera organizada, empiezas a organizarlo o a categorizar las relaciones de los objetos o de los conceptos con las acciones y esto entonces te permite ser mucho más ordenado en ese proceso de planificación cosa que a veces no lo vemos porque efectivamente es un proceso que se va adquiriendo con el paso del tiempo de los años y obviamente del fortalecimiento de esa habilidad intelectual que es fundamental en los tiempos del hoy. También podemos decir que te abre la puerta para una formación posgradual cuando vemos que una persona quiere realizar un posgrado en cualquier área del conocimiento, vemos que es importante entender que la formación posgradual requiere de un nivel mayor de complejidad, obviamente de la comprensión conceptual, teórica y metodológica, por ende, entonces la habilidad de escritura tiene que ser mucho más fuerte y más contundente y si esto se realiza en el pregrado, vamos a tener unos profesionales mucho más hábiles para poder entonces desarrollar unos proyectos que si bien pueden ser de gran complejidad, el hecho de que ya tengan una formación inicial y que se haya hecho un buen trabajo de grado, les permite entonces tener esa competencia mucho más fortalecida y por ende entonces apuntar o direccionar muy claramente hacia dónde quiere hacer ese proceso de indagación. También te puede ayudar a emprender grandes retos. No necesariamente una investigación sola se sirve para generar nuevo conocimiento, sino que también te podría, en la medida del compromiso y del trabajo continuado, hacer ejercicios de emprendimientos que te ayuden a ubicar tus ideas y que a partir de esa planificación sistemática pueda incluso desarrollar ejercicios propios que te permitan entonces un desarrollo profesional y, en el campo de la producción de conocimiento o incluso desde la misma empresa generar otras posibilidades y alternativas, dado que ese pensamiento sistémico queda instalado y que obviamente no solamente, valga la redundancia, va a servir para un trabajo, sino que lo podrás utilizar para otras variables u otros elementos de la vida que estés desarrollando en ese momento. Por ende, ya sabemos que vas a fortalecer tu habilidad para leer y escribir y por último te va a hacer un profesional más formado y por ende más competitivo, porque ya sabemos que en el mercado laboral hay una realidad y es que por lo general se eligen profesionales, pero dependiendo también de ese perfil profesional, entonces en esa dinámica van a escoger aquellos que tengan como mayores posibilidades o una mejor trayectoria de formación que les permita entonces obtener un mejor cargo y un mejor posicionamiento. ¿Cuáles son las mayores dificultades para desarrollar un trabajo de grado? Eso es una de las preguntas más recurrentes que se van presentando a la hora de hacer este tipo de construcciones
Y nos damos cuenta de que uno de los factores, o al menos yo enuncié unos cuantos que podrían dar cuenta de la situación en específico. Por ejemplo, cuando hablamos de que no, los estudiantes a veces no encuentran sentido claro de lo que quieren trabajar, es producto efectivo de que a lo largo del desarrollo de la formación universitaria, de pronto solamente se hizo un énfasis en el cumplimiento de las actividades propias de las asignaturas o las áreas en las cuales está formándose en su campo específico y que por eso entonces no se le dio como la relevancia a este tema solamente cuando se llega al trabajo final, cuando ya se está culminando la carrera y que forma parte de uno de los posibles requisitos de graduación. Pero entonces, al no tener un sentido claro de lo que se quiere trabajar, o al menos no tener como una percepción, una preocupación de qué es lo que se va a trabajar, o algún tema que le interesaría a usted desarrollar, entonces hace que se vuelva como una situación que debe resolverse en el plazo inmediato y también trae consigo una serie de consecuencias bastante complejas, porque entonces te va a generar desmotivación, te va a generar estrés y por ende vas a ver el trabajo de grado más que como una carga, más como una posibilidad, lo verás como una carga que tratarás de soltarla lo más rápido posible. Y esto también se articula al tema de que existe claramente una premura para tener un título de pregrado, para poder graduar, para poder insertarte a la dinámica del mercado laboral y que eso da como resultado que muchas veces eh, nos descuidamos en el tema de la formación y simplemente creemos que con el título será suficiente eh, para poderlo presentar, sabiendo que lo que importa para un permanente desarrollo profesional, incluso en la permanencia de las organizaciones o instituciones, es tu capacidad de trabajo, tu organización, tu capacidad de pensar coherentemente y obviamente la habilidad para tomar mejores decisiones. Entonces, todos estos elementos, cuando lo vemos manifestado o materializado en el trabajo de grado, se convierte en una gran posibilidad potente que a veces los profesionales o muchos profesionales no la aprovechan y que obviamente va al traste con una serie de proyectos de vida personales que no habían vislumbrado claramente y que de pronto le hubieran podido sacar mayor partido a esta situación para poder tener unas mejores posibilidades en el mundo laboral. También vemos que una de esas dificultades, y eso es una realidad que se puede observar, es negarse la posibilidad de incursionar en retos intelectuales y académicos. Vemos que la academia es uno de los elementos fuertes en el ámbito de la formación y en la investigación e incluso en la extensión. Pero entonces el reto intelectual de un estudiante cuando solamente está de pronto en el mundo de resolver una cuestión que son las asignaturas, que son obviamente un elemento fundamental, y no se da la oportunidad de mirar otras posibilidades para ir fortaleciéndose en ese campo en el cual usted está estudiando, entonces hace que se limite el trabajo que más adelante podría desarrollar y que obviamente el hecho de que tú ya estés pensando en esa posibilidad intelectual te está abriendo más adelante una gran cantidad de posibilidades que tú no imaginarías por el hecho de pensar una problemática que podría ayudar a resolver un montón de situaciones de la vida cotidiana de las personas desde tu campo de conocimiento y que podría ser útil para otras personas, para la industria e incluso también, obviamente, para tu desempeño y formación y obviamente para tu satisfacción personal. En este sentido, cuando estamos hablando estos, de estas posibles circunstancias, pues obviamente eh, omitiendo el tema de pronto económico, laboral, exceso de otras obligaciones u otros deberes, eh, estas dificultades se pueden resolver o se pueden franquear para que entonces cuando uno esté haciendo ese ejercicio o esa construcción de mediano plazo en el momento en que se está haciendo la carrera, se convierta en un proyecto de largo plazo que pueda articularse a otras pretensiones o intenciones profesionales. Por lo general, cuando nosotros tenemos
un proyecto de investigación o un trabajo de investigación, siempre se van a plantear unas pautas generales o unos elementos que siempre van a estar inmersos en ese proceso porque forman parte del método científico. Yo aquí hice una lista general para poder hacer una explicación sucinta de cuáles son esos elementos que requiere ese trabajo de grado y por qué son fundamentales a la hora de entender cuál es la naturaleza de cada uno de esos puntos. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de todos los trabajos de grado, obviamente tendrán su título y en ese título está consignado básicamente el tema que se va a desarrollar a lo largo de esa investigación y que en ese título básicamente está la esencia del objeto de estudio que se está relacionando. En la justificación vamos a observar que se debe plantear literalmente es como la intencionalidad del por qué, el para qué estoy haciendo este trabajo, cuáles son mis motivaciones, cuáles son los elementos que me van a permitir el hecho de estudiar un aspecto del campo de conocimiento que yo estoy estudiando, qué ventajas voy a tener, qué ventajas, qué posibilidades va a tener el campo. Y de esta manera entonces estoy haciendo como una relación directa del por qué es necesario hacer una indagación, porque de lo contrario, si no fuera así, entonces no tendría mucho sentido hacer una investigación con un propósito delimitado. Desde el punto de vista de ese tema de investigación, es fundamental que toda persona pueda realizar un planteamiento del problema, o es decir, exponer cuáles son las situaciones reales en las cuales una persona debe exponerse para hacer una investigación adecuada y por ende cuáles son ese elemento que se va a buscar estudiar en específico para darle mayor precisión conceptual, para resolver una situación problemática de cualquier campo del conocimiento y que es ahí en la investigación donde se pueden resolver muchos de los problemas. Una de las cuestiones, por ejemplo, más urgentes que estamos viviendo en este momento de confinamiento es el tema de una vacuna. Y esa vacuna básicamente va a operar a partir de qué? De la necesidad de encontrarle una respuesta o una fórmula que pueda salvar a la humanidad de una enfermedad que es de carácter pandémico. Entonces la investigación se convierte en la herramienta fundamental para poder resolver todas las situaciones cotidianas, incluyendo la que estamos viviendo en este momento, porque es la que permite entonces entender la realidad, no solamente desde las opiniones o de las percepciones que tenemos cotidianamente, sino que forma parte de una necesidad de una construcción intelectual mucho más elaborada. Partiendo de cuando ya se haya definido el problema de investigación, el tema que se vaya a trabajar y el por qué se justifica, entonces surge la pregunta de investigación como una herramienta para delimitar la intención del tema, porque es claro que no todos los objetos de estudio van a ser de interés de nosotros y por ende también desde el punto de vista real es imposible abarcar todos los campos de conocimiento. Por ello la pregunta se convierte en el articulador de que de la intención del investigador para poder entender qué es lo que se quiere indagar, qué es lo que se quiere resolver y cómo se va a hacer en el tiempo determinado que se plantee esa investigación. Después de esa pregunta de investigación, surgen los supuestos o las hipótesis, que es básicamente cuáles son los preconceptos o las afirmaciones que yo creo que se deberían resolver o el, lo que llamaríamos nuestra hipótesis para poder entender qué es lo que nosotros queremos demostrarle ante el mundo, ante la comunidad, para poder entonces focalizar nuestra acción y de entrada poder entender qué es lo que vamos a hacer para poder entonces determinar si esa hipótesis que nosotros teníamos inicialmente es verdadera, no es verdadera o hasta qué punto se puede lograr y que teniendo esas claridades ayudan entonces a responder esa pregunta. Posteriormente, vamos a ver que existe un objetivo general que ayuda a que entonces toda la materialización de esa pregunta de investigación se vuelva una acción. Por eso los objetivos siempre se van a desarrollar. El objetivo general como la acción macro de la investigación es un objetivo que va en verbo en infinitivo y que ese verbo en infinitivo que termina en ar, er, oír,
es una acción contundente y que esa acción contundente va a ayudar entonces a resolver esa pregunta de investigación que se formuló. Con relación a los objetivos específicos, vamos a entender entonces que son parte de ese objetivo general o de las acciones que vamos a empezar a desarrollar en cada uno de los momentos para poder entender en macro esa pregunta, perdón, ese objetivo general o esa acción macro. Es como si dijéramos que en esa acción macro vamos a partirla en tres momentos o en tres acciones diferentes para poder visibilizar toda la comprensión de esa pregunta de investigación que nos ayuda a entender entonces cómo se puede clarificar, cómo se puede resolver, que también se hace a través de acciones y de verbos, y que cuando eso se pueda clarificar, entonces vamos a entender cuál es la naturaleza de la respuesta a esa pregunta de investigación y obviamente vamos a tener claridad. Esto en lo que tiene que ver con el componente teórico o todo el tema de la formulación del trabajo de grado. Hay un elemento que pues, se me pasó por alto, pero es fundamental, que cuando estamos hablando de los objetivos específicos, posteriormente llega la construcción de un marco teórico y que esa construcción del marco teórico es el elemento o el alma fundamental de todo lo que se ha pensado con relación a esa investigación y que ayuda entonces a una persona a entender cómo está la situación de ese aspecto que usted quiere estudiar en el campo del conocimiento, o sea, si se sabe mucho, si se sabe poco, o definitivamente hay que hacer una incursión de explorar para poder entender entonces el tema de la investigación específica que usted está trabajando. Por eso el marco teórico se nos convierte en el punto de referencia para entender o mirar como en retrospectiva qué es lo que se ha hecho con respecto a ese tema, qué se ha indagado, qué se sabe de él, y entonces la pregunta tuya, que es la pregunta de investigación, cómo se articula a ese proceso de reflexión en el cual tú también vas a poner como tu impronta o vas a poner como tu granito de arena en el campo de conocimiento que tú quieres desarrollar para entonces generar nuevas posibilidades de conocimiento y de esa manera no quedar como en la repetición, sino todo lo contrario, hasta qué punto ese conocimiento que tú empiezas a desarrollar, entonces cuál es ese aporte que tú vas a dar en ese proceso de indagación. Entonces ya cuando tenemos todo ese componente de la formulación del problema, tenemos un marco teórico estructurado que también parte de nuestra reflexión y de lo que nosotros estamos creyendo para poder entender o poder desarrollar esos supuestos, vamos al componente de la metodología. El diseño metodológico se convierte como en la parte activa del trabajo de investigación. Entonces una parte teórica, que es hasta el marco teórico, y la parte metodológica que tiene que ver con las acciones como tal que se habían formulado inicialmente. En la metodología vamos entonces a entender que esta metodología nos sirve como ruta de trabajo. Entonces, en qué paradigma de conocimiento vamos a trabajar, si vamos a ser cuantitativos, si vamos a ser cualitativos, si vamos a estar en un enfoque mixto, con qué poblaciones vamos a trabajar, cuáles son los grupos en los cuales vamos a hacer la intervención, qué instrumentos vamos a implementar o utilizar para poder obtener los datos y que todos estos elementos ayudan entonces a entender de qué manera vamos a hacer el análisis de la información. La metodología entonces nos permite dar el paso a qué? A focalizar el objeto desde el punto de vista espacial hacia dónde vamos a direccionar nuestro trabajo y que por ende ayuda a que el investigador tenga claridades frente a sus acciones concretas. Entonces, eh, ¿qué, qué indagaciones va a realizar, de qué manera va a obtener la información y cuáles son los elementos, los procesos que va a realizar para poder entender toda esa información? Entonces vemos que la recolección de datos se convierte en un elemento fundamental porque es el insumo de todo el trabajo de investigación, el cual se ha basado en unos referentes teóricos, el cual pretende entonces responder una pregunta de investigación. Y esa recolección de datos, entonces, dependiendo del volumen de la investigación, puede ser una investigación de corto plazo, de mediano, de largo plazo. Caso de los trabajos de grado, pues se convierte en un trabajo de corto plazo y que obviamente, si bien es de corto plazo, podemos empezar a mirarlo como un elemento que se podría articular no solamente en el momento del trabajo de grado, del pregrado, sino
empezarlo a proyectar en otros momentos que pueden ser en la formación posgradual. Entonces, un tema se podría desarrollar a lo largo de varios años, pero ya con niveles de complejidad diferentes. Luego vemos que entonces cuando ya tenemos la información, esa información no es suficiente, requerimos analizar esos datos para poderle dar un sentido a esa información. De hecho, es como si tuviésemos una casa, pero esa casa tenemos todos los elementos para construirla, pero la casa está en el suelo, están con los materiales, pero entonces es empezar a unir cada una de esas partes de esos datos obtenidos para darle una significancia o darle una interpretación que permita entonces darle una respuesta a esa pregunta de investigación que nos planteamos inicialmente. Posteriormente, vamos a elaborar unas conclusiones y esas conclusiones deben dar cuenta de hasta qué punto, entonces, bueno, cómo se hizo el planteamiento del problema, o sea, cómo resolvimos la pregunta de investigación, hasta dónde llegamos en el objetivo general y los específicos, qué cumplimos ahí, qué respuestas emergieron a partir de todos esos análisis de datos que tuvimos a partir de la recolección de los datos y qué vacíos, por ejemplo, quedaron pendientes o qué elementos quedaron en el tintero que podrían desarrollarse en posteriores investigaciones. Y que ahí es cuando nosotros hacemos las recomendaciones hacia el futuro, porque es lo que nos da como el marco de una nueva investigación en la cual nosotros también podemos ser actores y que podríamos participar activamente en ese proceso de la construcción, desarrollo, conocimiento en el mundo académico. Finalmente, la bibliografía se convierte en el elemento articulante de todo este proyecto porque efectivamente es la que recopila toda la información de dónde la sacamos, si fue confiable, si obviamente es verídica y que es de carácter científico, por lo que no se puede omitir, dado que es básicamente el punto de referencia para sustentar toda la estructura del trabajo de investigación. ¿Por qué dejé la introducción de últimos? Muchos se preguntarán. La introducción la dejé de último porque precisamente es el último elemento que uno realiza, o al menos es la presentación de todo el trabajo de indagación que se hizo a lo largo de ese tiempo y que entonces ya tiene claridades desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista metodológico, algunos aspectos generales de cómo se va a recoger los datos, algunos elementos esenciales de por qué se hizo el análisis de los datos. O sea, es una explicación general de toda la obra, pero que no entra en profundidad, pero que toca cada uno de esos aspectos en los cuales se enmarcó ese proyecto de investigación. Como vemos, entonces estos pasos que se van desarrollando a través del método científico son fundamentales para que una persona pueda empezar a construir o empezar a reflexionar acerca de cómo podría entonces empezar a indagar sobre las necesidades de un mundo en el cual se necesitan muchas respuestas a muchas temáticas y que obviamente este es el procedimiento que la comunidad académica ha concebido como el más pertinente para hacer una construcción de nuevo conocimiento. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para hacer o para desarrollar un excelente trabajo de grado? En primer lugar, es pensar que el trabajo de grado es una oportunidad para mejorar sus habilidades profesionales y que en ese orden de ideas, entonces, sería interesante que una persona pueda entonces hacer una construcción o una reflexión desde el campo de investigación, desde su campo de conocimiento, desde el principio de la carrera, durante la carrera, o sea, que se tome el trabajo o que usted se pueda tomar el trabajo y tenga la oportunidad de reflexionar sobre cosas que de pronto no se ha tomado el tiempo y que le podrían, por ejemplo, mirar que del campo de, no sé, de las ciencias exactas, de las ciencias básicas, desde las ciencias aplicadas, se podría resolver un problema en concreto y cómo a partir de ahí tú podrías participar en el desarrollo de algo que podría ser útil para otras personas y que podría incluso facilitarte o darte nuevas oportunidades, porque por lo general la investigación siempre va a tener esta característica. Cuando tú construyes un elemento nuevo o tratas de empezar a reflexionar sobre una situación en específico, siempre van a surgir nuevas preguntas, nuevas dudas, pero el hecho de que ya empieces a indagarlos o de nuevamente de tratar de darle una configuración diferente para entender esa realidad, entonces estás enmarcándote en un reto que te va a permitir entonces
conocer personas, conocer espacios, viajar para poder entonces entender esas realidades y que a partir de ahí te vas a ir acercando a otras personas expertas del campo que te van a ayudar a transitar por ese proceso. También vemos que el trabajo de grado te va a ayudar en el mediano y largo plazo si lo logras materializar, porque entonces se te van a abrir puertas, se te van a materializar muchas oportunidades laborales y que obviamente al volverte tú un experto en una temática determinada, entonces serás un referente para que puedas ayudar a otras personas y que eso obviamente te va a facilitar otros procesos que antes tú no habías imaginado inicialmente. Cuando estamos haciendo construcción de trabajos de grado, por lo general hacemos muchos tumbos de palo de ciego, pero si uno, por ejemplo, tiene la oportunidad y la posibilidad de participar en grupos de investigación o indagar previamente, como les había dicho, del interés que usted tiene con respecto a un área de conocimiento, preferiblemente la de su formación, entonces, esto va a facilitar mucho más ese proceso de adquisición de esa habilidad, de esa competencia y que por ende, entonces va a ser un ejercicio de construcción mucho más fácil a la hora de cuando llegue a ese trabajo de grado o previamente, como ya se ha pensado, entonces va a tener muchos elementos para entonces iniciar la construcción del mismo. También vemos que es una oportunidad para avanzar, no es un obstáculo, como ya lo he venido desarrollando a lo largo de la conversación, y que esto también te puede permitir una especie de apalancamiento, porque además de que estás haciendo lo que te gusta, estás indagando sobre algo que de pronto que otra persona no conoce, pero te vas a volver experto y por ende te vas a volver un referente para otros profesionales del campo. Una de las recomendaciones que nosotros les hacemos es que siempre cuando se vaya a hacer un ejercicio de indagación, de investigación, busquen fuentes confiables para poder mirar hasta qué punto ese campo de conocimiento al cual usted está incursionando, pues tiene relevancia en el ámbito local o internacional y que por ende también usted pueda empezar a planear posibilidades de conocer otros escenarios académicos que le ayuden a usted a entender entonces qué es lo que se necesita para empezar a incursionar en su propio ejercicio de investigación. Como vemos, esto da como resultado la posibilidad de que usted pueda indagar sobre becas de formación posgradual en el país o en otras partes del mundo, sea de maestría o doctorado, y que a partir de ahí usted va a tener la posibilidad de mirar que si el trabajo que se está realizando tiene relevancia o tiene importancia en ese campo de conocimiento y por ende entonces instituciones gubernamentales o no gubernamentales apoyan, por ejemplo, el desarrollo del trabajo académico a partir de convocatorias de becas que hace que necesiten personas que se inserten en el mundo de la academia y de la investigación para poder desarrollar ciertos campos de conocimiento. Entonces, abriéndose una posibilidad laboral, además de poder llegar a un nivel de formación de educación mucho más alto, obviamente teniendo mejores posibilidades de calidad de vida. Yo les agradezco mucho la invitación realizada nuevamente eh, a la Corporación Universitaria Uni Remington, a los profesores Gerson Calle y Diego Campo, y a su director Octavio Toro por haberme permitido participar de esta cátedra que acabo de compartirles a ustedes. Yo les deseo Yo les deseo a ustedes que estas recomendaciones que les acabo de dar sirvan para que ustedes se sigan motivando y que también les ayude a construir como la posibilidad de un sueño que se puede materializar y que efectivamente va a tener una utilidad y una pertinencia cuando uno está convencido absolutamente de que efectivamente esto le vamos a sacar un provecho y de que también va a tener un ejercicio de retroalimentación muy interesante para la formación de nuestras vidas. Yo les agradezco de antemano el haberme escuchado y bueno, quedamos atentos a cualquier inquietud y bueno, nuevamente nos veremos. Hasta pronto.